Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Dios sea con ustedes, jóvenes, juveniles, infantiles, familias queridas que a esta hora están conectados a nuestro culto dominical. Bien, ha llegado el momento de la reflexión de la palabra y damos gracias al Señor porque Él nos permite poder acercarnos a su palabra y recibir de ella la exhortación, la consolación o el desafío que el Señor tiene para nosotros. Damos gracias al Señor. Ya son las 7:44 de hoy, domingo 29 de agosto del año 2021. Bendiciones a mis hermanos que están a través de nuestra plataforma para participar de nuestro culto dominical y en este momento participar de la reflexión de la palabra. Seguramente ustedes más de alguna vez han escuchado la pregunta es: ¿cuál es la misión de la iglesia? Muchas personas se hacen la pregunta: ¿cuál debe ser la misión de la iglesia? Se hacen seminarios, se hacen encuentros, talleres para discutir, reflexionar acerca de la misión de la iglesia. Hermanos, yo escuché de alguien que me hizo mucho sentido lo que dijo. Dijo, la misión no es de la iglesia, la misión es de Dios. La iglesia es colaboradora con la misión de Dios, pero la misión es de Él. La iglesia solo colabora. Entonces yo debo entender que la prioridad que debe tener la iglesia es ponerse a disposición de Dios, nuestro Padre Celestial, para llevar adelante la misión que Él tiene. Y cada uno de nosotros tiene dones, ministerios, talentos, capacidades, aptitudes para poder colaborar en esta multifacética tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Algunos lo hacen en un barrio alto, otro en un barrio más humilde. Algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, pero en general todos nosotros colaboramos en la misión de Dios. Bien, quiero invitarles a que leamos el texto del libro de los Hechos. Ahí está la iglesia primitiva llevando adelante la tarea misionera que el Señor les ha encomendado. Vamos a Hechos capítulo número 13, está ahí en su pantalla, verso número 26. Vamos a ver lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos, dice el apóstol Pablo aquí, descendientes de Abraham y ustedes extranjeros que tienen temor de Dios. Este mensaje de salvación es para nosotros. Voy a repetir el verso porque es hermoso, tiene profundo contenido. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Bien, ahí está el texto del apóstol Pablo, hablando allí en ese lugar. Hermanos, este texto es parte de un sermón que dio el apóstol Pablo. Y saben ustedes que los principales elementos de este sermón son los mismos del sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. Hay mucha similitud entre el sermón del apóstol Pedro en Hechos 2 y en este sermón que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo dijo estas palabras en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y les está hablando a ellos acerca de la salvación. Me gustaría que habláramos de la salvación como primer punto de 4 puntos que yo quiero tratar en esta noche. No dejen de ponerme atención, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos con el primer punto entonces. Hagámonos la pregunta de la salvación. Hablemos de la salvación. Vamos a decir entonces que la salvación, primero que todo, la salvación es por medio de Jesús, el Salvador prometido.
Ustedes saben que el Antiguo Testamento está lleno de promesas respecto del Salvador. Así que vamos con eso primero. Esa es una promesa que está en el Antiguo Testamento, hermanos queridos. Y el apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 13, pero en el verso número 23, el apóstol Pablo dirá allí en este texto algo que tiene que ver con la salvación y con la promesa que se ha hecho. Hechos capítulo 13, verso 23 dice: uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús. Está diciendo Pablo aquí en este sermón. Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. ¿Se fijan entonces que la promesa del Salvador sí había sido hecha? Es por eso que el apóstol aquí, en este capítulo y en este verso, lo está diciendo. Uno de los descendientes de este David fue Jesús, dice el apóstol, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Entonces, el Salvador es una promesa. Cristo Jesús es el Salvador y Él ha sido una promesa. La salvación es para todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Eso usted lo sabe y lo sé yo también, y la Biblia lo dice. Todos. Mis queridos hermanos, lo que estaba diciendo entonces es que la salvación es para todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo número 13, verso número 38 dirá: así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de Él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. ¿Se fijan, mis hermanos, entonces, que el perdón de pecados tiene que ver con el arrepentimiento? El texto lo dice, lo repito, me gusta repetirlo. Así pues, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, en el sermón que le está dando a las personas de la sinagoga allí en Antioquía de Pisidia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de Él, dice el apóstol Pablo, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Entonces estamos aprendiendo que la salvación viene por Cristo Jesús y la salvación se alcanza a través de la fe, y por medio de la fe los pecados quedan perdonados. Porque la perfecta salvación queda confirmada, queridos hermanos y hermanas, mediante la resurrección de Cristo. Nosotros lo decimos siempre, el Señor confirmó el acto expiatorio de Cristo por medio de la resurrección. Y en el mismo capítulo 13, pero los versos 32 y 33, el apóstol Pablo lo dirá. Porque todo este sermón está en el capítulo 13. ¿Cómo dice? Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús,
como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se fijan, mis hermanos, cómo hay claridad en el sermón que está entregando el apóstol Pablo ahí? La salvación viene por Jesús. La salvación se obtiene por la fe, dice la predicación del apóstol Pablo. En Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. Hermanos queridos, y ahí nosotros lo recibimos y tenemos la seguridad que nuestros pecados fueron perdonados porque el Señor lo confirmó a través de la resurrección de Jesús. Hermanos y hermanas, la salvación debe ser aceptada con premura. No tenemos que dilatar, no tenemos que esperar. Gloria a Dios porque usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tal vez ustedes le hicieron esperar y yo también. Pero quienes no han recibido la salvación todavía no tienen que esperar más. Tienen que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Si hay alguien que hasta ahora me escucha y todavía no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, no debe dilatar más esa decisión. No tiene que esperar más. Tiene que recibir al Señor Jesucristo en su corazón y debe hacerlo ya mismo. Nosotros los cristianos proclamamos el Evangelio de la misericordia, este evangelio que viene de parte de nuestro Dios. El evangelio es el mensaje de que Jesús es el Mesías y el Espíritu Santo es enviado para obrar la salvación entre los hombres. Eso es lo que el Señor hizo en nosotros, en nuestra vida, y es lo que la iglesia debe proclamar, porque esa es la misión de Dios. Y nosotros colaboramos con la proclamación, con la predicación de este evangelio, del cual el mismo apóstol Pablo le está predicando a los de Antioquía de Pisidia en la sinagoga, a los judíos allí presentes. Entonces, lo primero que vimos fue que hablamos de la salvación. Vamos a ir al segundo punto de los 4 puntos que yo tengo preparado. ¿De qué manera el evangelio de la salvación es enviado? Ese es otro aspecto que el apóstol Pablo toca también aquí, en este sermón de Hechos, capítulo 13. Como el apóstol Pedro lo tocó en el libro de los Hechos, capítulo 2. El evangelio de la salvación, ¿cómo es enviado, hermanos? Es enviado por medio de la gran comisión, ya lo dije yo. La misión de Dios nos considera a nosotros parte de la gran comisión. Se nos ordena que el evangelio sea predicado. ¿A quién? A toda criatura. El evangelio no hace acepción de personas. El evangelio debe ser predicado para todos los seres humanos. Así es, mis queridos hermanos. Este evangelio es enviado por la providencia que nos ha traído para que podamos escuchar hoy su palabra. Este evangelio que se predica en esta hora, el Señor ha hecho misericordia en usted para que a esta hora usted lo esté escuchando. Hermano querido, a esta hora usted está escuchando el evangelio. Este evangelio que la iglesia predica. Este evangelio que la iglesia proclama, querido amigo o amiga. Usted tiene el privilegio ahora mismo de escuchar el evangelio. Este evangelio que dice que la salvación es en Cristo Jesús, que debemos arrepentirnos y creer en Él. Y nuestros pecados serán perdonados, porque esa fue la promesa. Y el Señor nos da la seguridad que nuestros pecados serán perdonados, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, mi querido amigo y amiga, no dilate más su decisión. No pierda más el tiempo. Acepte la obra misericordiosa que el Señor Jesús hizo en la cruz por usted. Y también la hizo por mí. Y el Señor por misericordia ha provisto que usted escuche este evangelio a esta hora.
Hermanos queridos, esta salvación es enviada para ser aplicada a nuestra necesidad de perdón. Gracias al Señor por la salvación, porque la salvación llega a nuestra vida que necesita ser perdonada. Llega a suplir la necesidad que nosotros tenemos como una medicina adecuada a nuestra enfermedad. Si la salvación, el perdón es la medicina para el pecado, y llega a mí y llega a usted, y lo único que tenemos que hacer es aceptar el remedio que el Señor proveyó en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Entonces hablamos de la salvación y dijimos de qué manera el evangelio de la salvación es enviado. Ahora voy a decir el punto número 3. ¿En qué posición nos coloca a nosotros? En una posición de privilegio. Si el evangelio llega a mi corazón y a mi vida, yo me debo sentir privilegiado. Porque saben ustedes que hay lugares donde el evangelio es proscrito. Está prohibido que los cristianos prediquen el evangelio. Son amenazados de muerte si alguien es sorprendido hablando del Señor Jesús, de la salvación y de la vida eterna. Hay lugares donde la gente nunca escuchó el evangelio, si ni siquiera conocen la Biblia. Y usted, querido amigo y amiga, que estoy seguro que seguramente en su casa debe tener una Biblia, ¿sabe cuántas personas morirían por tener una Biblia en sus manos? Entonces, ¿en qué posición me coloca a mí el poder oír el evangelio? En una posición de privilegio. Y ahora hablando a mis hermanos y hermanas, ¿cuántas Biblias tiene usted y cuántas tengo yo? Entonces, ¿qué privilegio más grande el que podamos abrir este santo libro y conocer la revelación que hay allí de que Cristo Jesús murió por nosotros? ¿Sabe ustedes que hubieron profetas y reyes que murieron sin oír lo que usted y yo hemos oído? Si así dice Mateo capítulo 13, verso número 16. Lo podemos leer. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven y porque sus oídos oyen. Entonces, ¿cómo no va a ser dicha poder oír el evangelio? ¿Cómo no va a ser dicha ver con nuestros ojos la obra misericordiosa que el Señor ha hecho en la vida de millones de personas? Entonces, hermanos, nosotros estamos en una posición de deuda. Tenemos una deuda. Deuda con los mártires que sirvieron a Dios, que vivieron y que murieron para traer el evangelio a nuestro presente y a nuestras vidas. Ustedes que conocen la Reforma Protestante, ustedes que se vean algo de la historia de los evangélicos aquí en Chile y en el mundo entero, ustedes que saben de la vida de Juan Canut de Boom, cómo sufrió ese hombre de Dios por predicar el evangelio, queridos hermanos y hermanas. Entonces, claro que tenemos una deuda con ellos. Tenemos una deuda con todos aquellos hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento anhelaron y desearon ver lo que nosotros hoy podemos ver. Si David lo deseó, si Josías lo deseó, hombres consagrados a Dios, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Nahum, Esdras, Daniel, José, Abraham, Moisés, Aarón, Josué, Débora. Todos ellos anhelaron ver lo que nosotros hoy podemos ver. Noemí, Ana, Ruth, Sara, Miriam, y así la lista es larga.
entonces tenemos una deuda con esas personas, porque estamos en una posición de privilegio, queridos hermanos y hermanas, en una posición de esperanza, pues la hemos aceptado y viviremos por ella. El Evangelio llegó a nuestra vida y debemos caminar en él y obedecer a él. Nosotros también estamos en una posición de responsabilidad, pues si la descuidamos, ¿cómo vamos a escapar? Si el Evangelio llegó a nosotros, nosotros no nos podemos quedar con él. Tenemos que proclamarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que diseminarlo, dirá Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista. Karl Barth, un teólogo, decía que si los cristianos no predican el Evangelio, son como perros mudos. Imagínese un perrito, un animal que no pueda ladrar, que abra su boca pero que no se escuche nada de sus ladridos. Cuando un cristiano no abre su boca para proclamar, Karl Barth decía eso. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso número 3. Dice el texto: ¿cómo pues escaparemos nosotros? Está hablando acerca del descuido de la salvación. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el escritor del libro de los Hebreos. Pues el mismo Señor dirá, fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. ¿Cómo pues escaparemos? Dirá el escritor del libro de los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Entonces vamos a tener cuidado, vamos a cuidar nuestra salvación, no la vamos a descuidar, la vamos a atender, nos vamos a preocupar, nos vamos a disciplinar, nos vamos a esforzar. El apóstol Pablo lo dijo muchas veces. Bien, el punto 1 fue, hablemos de la salvación. El el 2 fue de qué manera el evangelio de la salvación es enviado. Y el punto número 3 fue en qué posición nos pone a nosotros la salvación. Y termino con el punto número 4. ¿De qué manera trataremos esta palabra de salvación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin responder a la invitación que nos hace el Señor de la salvación? ¿Se va a quedar usted, querido hermano, hermana, amigo y amiga, sin responder la invitación que el Señor le está haciendo? A que abra su corazón en el día de hoy, que lo reciba como su Salvador y Señor, que comience a vivir la vida plena y abundante que Él le ofrece, que comience a ser testigo de las obras poderosas que nuestro Dios hace por cada uno de nosotros. Pienso que sería muy peligroso esperar, pues podría ser tarde después. A lo mejor yo puedo decir, eso lo voy a dejar para más adelante, pero no ahora. Pero ¿quién me asegura a mí que habrá un más adelante? Que habrá un más adelante, queridos hermanos. Todos los días encontramos testimonios, historias de personas que sin darse cuenta perdieron la vida, a lo mejor haciendo planes, hermanos queridos, pero la vida es truncada de un momento a otro. Tengo de visita en mi casa en estos días a mi hermano y a mi cuñada. Ambos son de la ciudad de Talcahuano, ciudad de la cual yo soy originario. Y yo les pregunté hoy en la tarde, ¿cómo fue eso de la muerte de este cantante de Los Ángeles, de la 8ª región, llamado El Gitano? Y ellos me contaron que él venía con su pareja
en el auto, en el asiento trasero. Y venían saliendo del casino que está en la mitad de camino entre Concepción y Talcahuano. Porque él andaba celebrando en el casino. Tenía una presentación, pero andaba celebrando en el casino con su novia. Andaba celebrando la noticia de que ella estaba embarazada. Y le estaba contando a sus amigos en esa reunión que iba a ser padre. Y les compartió a ellos la buena noticia que sería padre, que su esposa, su novia, su pareja ya tenía varios meses de embarazo. Como a las 5 de la mañana salió del casino y las personas que iban conduciendo iban en estado de ebriedad. Se salieron de la carretera y chocaron y fallecieron. El cantante llamado El Gitano con su pareja que estaba embarazada. Lo que él estaba haciendo era anunciar y celebrar que en un par de meses sería padre. Pero su vida quedó truncada en esa autopista en la ciudad de Talcahuano. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que esperar y posponer esta decisión que tenemos que hacer ahora, pensando que mañana o pasado lo podemos hacer? Si la vida se termina, como en este ejemplo que les acabo de poner, que ustedes se enteraron por la prensa, sucede así todos los días. Tenemos que abrir nuestro corazón y tomar la decisión ahora, aceptarla y no rechazarla, porque no sabemos en verdad qué es lo que nos espera mañana, si es que tenemos un mañana. La invitación es para hoy. Es para hoy. Y los que ya aceptamos la invitación del Señor, nuestra conversión debe ser total y completa. No puede ser temporal. No podemos aceptarla con gozo y luego apartarnos y luego alejarnos. No olvidemos el mandato de Jesús. Tenemos que predicar el Evangelio para que las personas acepten el Evangelio cuando lo escuchan. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor bendiga su iglesia y que su iglesia no cierre la boca cuando tiene que predicar el Evangelio. Porque ese es el llamado central que tiene la iglesia, predicar el Evangelio en todas las áreas de la sociedad y de la vida. Ese es nuestro llamado. Nuestra iglesia metodista está extendida de norte a sur, de mar a cordillera. Hay un templo en muchas ciudades del país. Entonces el llamado que el Señor nos hace a nosotros es a colaborar con la misión de Él. ¿Y cuál es la misión de Dios? Salvar al mundo a través de Jesucristo. Y nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio. Nosotros somos llamados a predicar las buenas nuevas de la salvación. Nosotros somos llamados a abrir nuestros labios y anunciar a Cristo. Y respaldar esa palabra con nuestros hechos, con nuestro testimonio y con nuestras obras. Somos llamados a respaldar el mensaje evangélico con nuestra manera de actuar. Pero tenemos que proclamarlo, porque a eso el Señor ha llamado a su iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando el Evangelio, estamos pagando la deuda que tenemos con los mártires, con aquellos que han dado su vida predicando el Evangelio. Ustedes saben que los discípulos de Jesús prácticamente todos murieron, fueron asesinados, todos fueron ejecutados. Esa gente entregó su vida, empezando por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás. Tenemos una deuda que tenemos que pagar. Y lo haremos proclamando el Evangelio como ellos lo hicieron.
como ellos lo hicieron. Esa es la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Ser proclamadores del Evangelio. No se olvide de eso, mi querido hermano y hermana. ¿Hacemos obras de bien? Sí, las hacemos. ¿Hacemos obras de misericordia? También. ¿Ayudamos al necesitado? También. ¿Acompañamos al frágil, al débil, al vulnerable? También. Pero tenemos que abrir nuestros labios y proclamarles el Evangelio a ellos. Ellos tienen que escuchar el Evangelio. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Hermosa la predicación del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Lo mismo hizo Pedro en Hechos capítulo 2. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy en el siglo XXI. Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Oremos al Señor y pidámosle que por medio del Espíritu Santo recibamos las fuerzas para obedecer al llamado que Él le ha hecho a su iglesia. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde, porque las Escrituras son abiertas para recordarle a tu iglesia el llamado y la vocación a la cual tiene que obedecer. Predicar el Evangelio en este mundo, levantar su voz para anunciar a Jesucristo el Salvador, porque en Él hay vida abundante y vida plena. Eso es lo que este mundo necesita, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos cumplir la tarea para la cual tú nos llamaste, y que el Espíritu Santo nos dé el poder, la valentía, la gracia, la inteligencia, la virtud, la unción para poder hablar el mensaje de Cristo, mensaje de salvación. Que cada uno lo haga con la gente que conoce, con aquellos que necesitan, oh Señor, de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén.